presentaré. Soy don Alberto Musolas y Juncosa de Cartañá, maestre de campo de los tercios de su felicísima majestad el rey de España, y vengo acompañado por el celebérrimo capitán. Capitán Ramos, capitán de los tercios viejos. Y si tienen a bien acompañarnos y suscribirse, lo que vamos a hacer es darles relato de unos hechos de armas que ocurrieron no muy lejos de aquí. Acompáñenos, capitán. Hola amigos, este es el primero de varios capítulos dedicados a las campañas y batallas de la Guerra de los 80 años, ilustrados mayoritariamente por miniaturas y escenografía de 28 milímetros, así como de otras imágenes y vídeos ilustrativos de los movimientos de los ejércitos y unidades comprometidas en los campos de batalla. Pero, ¿qué fue la Guerra de los 80 años? ¿Cuál fue su origen? Hace ya tiempo que los historiadores serios contemplan la Guerra de los 80 años más como una revuelta que como una sola contienda en sí misma. La rebelión de Flandes no fue tampoco una única revuelta de un solo movimiento. Lo que se ha presentado con cierta ligereza como un enfrentamiento entre patriotas holandeses y la opresiva corona de España fue, como acertadamente describe Gustav Hansens, una guerra civil que se desarrolló en todas las provincias de los Países Bajos. Esta larga guerra, que culminó con la independencia de algunas de sus provincias en el estado que hoy es Holanda, se caracterizó por muchas batallas terrestres, generalmente ganadas por la corona española, algunas batallas navales, generalmente ganadas por los rebeldes holandeses, y múltiples asedios y sitios que hacían cambiar de manos constantemente fortalezas y ciudades. Flandes llegó a la corona española a través del matrimonio de Felipe el Hermoso, nieto de Maximiliano I de Habsburgo, con Juana, la hija de los reyes católicos. Entre sus 6 hijos, que todos llegarían a ser reyes y reinas de diferentes países europeos, estaba Carlos, el futuro emperador Carlos I. Así, un rey flamenco aportó a la corona española, entre otros territorios, las 17 provincias de los Países Bajos. Pero a Carlos I de España y V de Alemania, ser un rey flamenco no le evitó conatos de conflictos en su misma tierra de origen, Flandes. Los impuestos reales acabaron por crear también problemas en la ciudad de Gante, cuando ésta se negó a pagarlos en 1540. En las abdicaciones de Bruselas, 1555-1556, el emperador dejó el gobierno del Sacro Imperio a su hermano Fernando, y de España, en sus dominios, entre ellos las 17 provincias, a su hijo Felipe II. Se creaban así las dos líneas dinásticas de los Habsburgo, la española por un lado y la austríaca, y a la española le tocaron los Países Bajos. Esta vez se revertía la situación. Habría un rey español en Flandes. Felipe II, aunque fue un gran administrador de un inmenso imperio, no tenía la cintura política de su padre, y era muchísimo menos tolerante en cuestiones religiosas primero y políticas después. De una política de conciliación o mantenimiento del status quo por parte del emperador Carlos I, respecto a los asuntos de la sociedad de los Países Bajos, siguió otra del rey Felipe II y algunos de sus consejeros como su secretario Antonio Pérez o el cardenal Granvela. Esto llevó inevitablemente a un enfrentamiento con parte de la nobleza local, que mezcló hábilmente intereses religiosos con políticos y económicos, para así hacerse apoyar por grandes capas de la población, y que transformó su conflicto en una guerra de independencia. Independencia que en el caso de Holanda, con ayuda intermitente, directa o indirecta, de varias potencias europeas, se consiguió tras 80 años de conflicto. Centrándonos ya en la rebelión de Flandes, la nobleza flamenca más radical presentó unas exigencias al gobierno de Felipe II en las que se planteaban la libertad religiosa para los calvinistas, ojo, a la vez que ellos la negaban a los católicos, la exclusividad para la nobleza local de cargos y prebendas, y cese de nombramientos de extranjeros para cargos locales. Además, la salida de las tropas imperiales, entre otras muchas condiciones. El 2 de abril de 1566 se reunieron 200 representantes de la nobleza local
encabezados por Guillermo de Orange, su hermano Luis de Nassau, Adolf van Nieuwenaar y Enrique de Brederode, y redactaron un texto, el conocido como el Compromiso de Breda, con peticiones similares, aunque menos radicales. Aunque nobles locales moderados, como los condes de Egmont y de Horn, y la mismísima duquesa de Parma, apoyaban con matices y menos radicalidad las medidas, era en realidad un pliego de exigencias de difícil aceptación. Fue durante esa reunión que un consejero de la duquesa denominó despectivamente mendigos a los emisarios calvinistas, nombre que ellos mismos adoptaron en un futuro, surgiendo así los conocidos como mendigos del mar y posteriormente los mendigos de los bosques. Sea como fuera, la oportunidad de un acercamiento entre unos y otros se perdió. Desde Madrid y a través de la duquesa de Parma se impuso el culto católico obligatorio y la prohibición de predicar el calvinismo. La respuesta calvinista estalló el 10 de agosto de 1566, en lo que se ha conocido como la furia iconoclasta. Jornadas en las que los calvinistas exaltados se dedicaron a destrozar imágenes de iglesias católicas, agredir a los católicos e incluso asesinar religiosos. Al mismo tiempo que los calvinistas denunciaban los actos violentos de los españoles en los Países Bajos, publicaban panfletos en que justificaban su propia violencia. Como resultado de todo ello, las posiciones se polarizaron aún más. Con la escalada en las amenazas y rotas ya las conversaciones, se inició una recluta de tropas por ambos bandos que nada bueno presagiaba. En 1566, los calvinistas de la ciudad de Valenciennes consiguieron que ésta se declarara en rebeldía, no aceptando una guarnición de tropas realistas y desconociendo la autoridad real. Desde el gobierno de Bruselas, Margarita de Parma respondió enviando tropas bajo las órdenes de Felipe de Noircarmes para restablecer el orden. Las diferentes unidades se plantaron el 6 de diciembre de 1566 frente a la ciudad y comenzaron a excavar atrincheramientos y levantar baterías, que de momento solo actuaron amenazadoramente. Los rebeldes calvinistas organizaron entonces una leva de voluntarios que desde varias poblaciones se dirigieron hacia el sur y levantar el sitio de Valenciennes. Los españoles, sabedores del pequeño ejército rebelde que se aproximaba desde el norte, organizaron una fuerza entre las unidades asediantes, que se desplazó para enfrentarlos, mientras el resto quedaba manteniendo el asedio. Realistas y calvinistas se enfrentaron en Brateros, y tras unas pocas horas de combate, los calvinistas fueron derrotados, pero no rotos. Iniciaron una retirada ordenada en dirección a Valenciennes. Los españoles, que les seguían de cerca, les alcanzaron de nuevo en Lannoy, donde los derrotaron definitivamente, dispersándolos y acabando con ellos con fuerza de combate. Estas acciones esporádicas e improvisadas se podrían considerar como los primeros combates de la Guerra de los 80 años. Ante la derrota de las fuerzas calvinistas de Socorro, Valenciennes se rendía el 24 de marzo y volvía a ser leal al rey Felipe II. Otras ciudades con importante representación calvinista, como Maastricht, La Haya y Amberes, aceptaron también guarniciones de tropas reales. Mientras tanto, en el norte, cerca de Ámsterdam, uno de los firmantes del Compromiso de Breda, Hendrik van Brederode, concentraba un ejército para apoyar la rebelión del sur. Y un poco más al sur, otro pequeño ejército calvinista, a las órdenes de Jan de Marnix, se dirigía hacia Amberes, con la intención de recabar el apoyo de los calvinistas de la ciudad y de su señor, el burgrave Guillermo de Orange, y disponer así de un punto fuerte desde donde extender la rebelión y una rica ciudad desde la que financiarse. Mientras tanto, la gobernadora de Flandes, Margarita de Parma, no permaneció ni ciega ni impasible. Conocedora de lo que se estaba fraguando, decidió movilizar directamente a la ciudad de Amberes un contingente de soldados ataviados a la manera civil, portando solo dagas y espadas, mientras que por otros caminos envió carromatos discretamente custodiados con todo el armamento más pesado: picas, arcabuces, morriones, tambores, banderas. Los diferentes grupos de soldados del ejército realista, varones y flamencos, no habían españoles en el contingente, se concentraron para armarse en la abadía de San Bernardo, en la población de Hemmingsen. Desde allí, rodeando la ciudad de Amberes,
sin caballería ni artillería que los hiciera más lentos y ruidosos, se dirigieron a sorprender y atacar a los rebeldes concentrados en Osterville. La aldea de Osterville, de la que parece solo queda en pie la iglesia, estaba situada en el margen derecho del río Escalda, y como se puede ver entre las imágenes de los siglos XVII y XVIII, comparadas con la actual, apenas tienen en común el río Escalda. La aldea estaba situada entre un gran río al sur, el Escalda, y un canal que, saliendo del mismo río hacia el norte, rodeaba la aldea por el oeste primero y el norte después, para dirigirse finalmente hacia el noreste, posiblemente hacia lo que hoy es el canal Alberto. Tanto el río como el canal y los diques que le separaban de ellos le brindaban excelente protección por 3 de sus 4 lados, pero la podía fácilmente convertir en una ratonera mortal si un ataque desde el este tenía éxito. Marnix, llegando desde el norte, dirigió sus columnas hacia Osterville, acampando a las afueras, confiando en que sus partidarios en Amberes le avisarían de cualquier movimiento hostil. No dejó patrullas ni vigías. Una vez establecido el campamento, inició las conversaciones con el burgrave de Amberes, Guillermo de Orange, para que se le brindara apoyo de todo tipo e iniciar una revuelta con la rica ciudad de Amberes como base de operaciones. Guillermo de Orange, bien porque creía que era demasiado pronto e ir demasiado lejos a alzarse en armas contra su soberano y rey Felipe II, o porque sospechaba ya que el enfrentamiento con las tropas reales tenía todas las posibilidades de acabar en desastre, dio largas a las peticiones de los rebeldes y contemporizó el apoyo de la ciudad de Amberes a las tropas de Marnix. Tras varios días de conversaciones sin resultados, las acciones de Marnix quedaron en punto muerto. El 12 de marzo, atardeció pronto sobre Osterville, como siempre en esas fechas. Los 2.500 efectivos llevaban ya algunos días acampados a las afueras del pequeño pueblo, sin nada que hacer, en un ambiente frío y húmedo, que invitaba a la apatía, y con la moral baja por la falta de apoyo desde Amberes. Las tropas se concentraban alrededor de las hogueras, preparándose para cenar, y pasar otra fría noche mientras sus mandos, con Marnix a la cabeza, discutían sin saber qué decidir. Al amanecer, el frío y la escarcha calaban en el campamento, aunque amanecía un día soleado, mientras los rebeldes se acurrucaban en sus tiendas. Ni los perros se habían despertado. A pocos centenares de metros, la fuerza realista que Margarita de Parma envió contra los rebeldes se acercaba sigilosamente. 800 soldados al servicio del rey de España se aproximaban en 3 columnas. Se acercaban despacio, sin alzar la voz, asintiendo con gestos a las señales de sus mandos, con el viento en contra para no ser detectados, y el sol naciente a sus espaldas para hacerlos menos visibles. Al amanecer del 13 de marzo de 1567, el continente imperial sorprendió completamente en Osterville al pequeño ejército rebelde, que jamás llegó a sospechar de su presencia hasta que fue demasiado tarde. La fuerza realista desplegó las 3 columnas de marcha en formaciones de combate, mosqueteros en las alas y piqueros en el centro. Una se dirigió directamente hacia el centro del pueblo, otra por el camino que corría paralelo al canal, y la tercera hacia el camino que llegaba directamente desde Amberes. Para ese entonces, en el campamento rebelde ya se había dado la voz de alarma, y sonaban los primeros disparos respondiendo a los realistas. Se adelantó el escuadrón central para soltar una descarga certera, mientras que los escuadrones de piqueros, rezagados unos cuantos metros, estaban atentos a la posible aparición de unidades de caballería y cubrían los únicos puntos por donde los rebeldes podían intentar escapar del fuego. Comenzaron los ladridos, los relinchos y los gritos. Los primeros rebeldes en salir de sus tiendas fueron muertos a hierro, con las clásicas espadas roperas y dagas de contramano, pero enseguida se impusieron las descargas de arcabucería a menos de 30 metros. Todo ello fue suficiente para que cundiera la alarma, y los calvinistas abandonaran las tiendas en busca de sus armas. Las primeras descargas de arcabuces a quemarropa causaron una carnicería. Los rebeldes, acampados en el perímetro exterior, caían por decenas, y los heridos eran rematados por piqueros y rodeleros. Los escuadrones de arcabuceros realistas avanzaban protegidos por sus piqueros, se detenían para cargar y disparar, y volvían a avanzar unas cuantas decenas de metros. El campamento calvinista era un caos. Privados por la sorpresa de tener las mechas encendidas para sus arcabuces, los rebeldes se defendían con picas, espadas
y arcabuces usados como mazas. Algunos intentaron huir hacia Amberes, pero fueron muertos por los piqueros que cubrían los caminos. Otros se retiraron hacia el pueblo, aumentando la confusión y dificultando que Marnix pudiera organizar una defensa eficaz. Entre el fuego de unos y otros, el pequeño contingente de caballería que estaba en el puerto, con apenas caballos, intentó una carga desesperada por el camino hacia Amberes, pero fueron detenidos en seco por los piqueros y diezmados por los arcabuceros. Los rebeldes calvinistas quedaron encerrados entre el caudaloso río Escalda y el canal. Muy numerosos, pero con poca experiencia de combate, sin líder que los organizara, aterrados, muriendo por decenas y con las vías de escape terrestres cerradas, los calvinistas empujándose unos a otros se iban precipitando al río. Los que no murieron en combate perecieron atropellados por sus mismos compañeros o ahogados en el río. Los sombreros, flotando en las frías y caudalosas aguas del río Escalda, se comportaron como sudarios y dejaron testimonio de su trágico destino. Ningún rebelde, incluido su líder, Jan de Marnix, firmante del compromiso de Breda, escapó vivo. Y lo cierto es que Guillermo de Orange no facilitó en ese momento que los calvinistas de la ciudad de Amberes salieran en ayuda a los rebeldes. Era muy pronto para que el mismísimo Guillermo se alzara contra su legítimo rey, Felipe II. Sea lo que fuera, fue la muerte de holandeses a manos de otros holandeses, ya que ni un solo español participó en el combate y en las acciones posteriores. Se había iniciado la revuelta holandesa armada, y con ella la larga guerra de 80 años. Las siguientes campañas y batallas serán tema ya de otros capítulos, como el próximo, la campaña y batalla de Dahlem. Y si este te ha gustado, dale al like y también presiona la campanilla para saber de los próximos vídeos que vaya subiendo. Hasta luego amigos, nos veremos en los campos de Dahlem.